Hola a todos. En esta oportunidad vamos a desarrollar un problema sobre diseño de carreteras y vías terrestres. En lo que es el diseño vial, se debe tener en cuenta lo que son los criterios y controles básicos para tener un diseño econométrico. En este caso, justamente en este problema vamos a ver una parte de ello, ¿no? Son las distancias de visibilidad, que son nada más y nada menos longitudes continuas hacia adelante de la carretera, visibles al conductor del vehículo, para que pueda ejecutar con seguridad las diversas maniobras a que se ve obligado o que decide efectuar. En los proyectos se consideran las siguientes distancias de visibilidad: las distancias de visibilidad de parada, la visibilidad de paso o adelantamiento, la distancia de visibilidad en una curva, la distancia de cruce con otra vía. Continuando con el problema, nos dice que a una curva ingresa un semirremolque simple T3S3 de sur a norte, con una velocidad de diseño de 60 km por hora, ingresando por el punto M. Además nos dice que es de primera clase tipo 2. Además también rural, está ubicado a 3.000 metros sobre el nivel del mar y sale por el punto N con una velocidad de 90 km por hora, cuyos ángulos son: en la curva 1 110 grados, en la curva 2 130 grados, en la curva 3 150 grados y en la curva 4 170 grados. Por fallas mecánicas podría detenerse en las distancias cuyas pendientes son: en la curva 1 6%, en la curva 3 menos 5%. Nos da como dato el ancho de calzada 10.20 metros, que vendría a ser el ancho de la vía más la berma. Nos dice que la progresiva en el punto N es igual a 20 kilómetros. Dice, con la figura 1 nos pide hallar la longitud de A a B y los puntos de control, la distancia de visibilidad de parada en la curva 1 y en la curva 3, la distancia de visibilidad en una curva, en la curva 1 y en la curva 3, la distancia de visibilidad de cruce en la curva 2 y en la curva 4. Bien, vamos a primero calcular lo que es la longitud de A a B y sus puntos de control. Según la norma de G 2018, norma peruana, con la cual vamos a trabajar este ejercicio, nos dice que para calcular el radio mínimo se aplica la siguiente fórmula: radio mínimo va a ser igual a la velocidad de diseño sobre 127 por el peralte máximo asociado a la velocidad, que justamente existe una tabla para ello, más el coeficiente de fricción transversal máximo. Esto vendría a ser la fórmula para calcular los radios mínimos. Para lo que es la longitud de curva aplicamos la siguiente fórmula: la longitud de curva va a ser igual a 2pi por el radio por el ángulo sobre 360 grados. Además, la longitud mínima tipo S se calcula por 1.39 veces la velocidad de diseño. La longitud mínima tipo U, 2.78 veces la velocidad de diseño. La longitud máxima, 16.70 veces la velocidad de diseño.
voy a explicar una parte acá. ¿Cómo calculamos el peralte máximo? Y cómo encontramos el coeficiente de fricción transversal asociado a la velocidad, ambos. El peralte máximo trabajamos con la siguiente tabla. Bueno, si se puede notar. Según la zona que nos dicen, por ejemplo en nuestro caso nos dice que es una zona rural tipo 2. En este caso nos encontramos en el siguiente caso. Entonces trabajaremos con una velocidad de 8%. Bien, para lo que son el coeficiente de fricción transversal máximo asociado a la velocidad, vamos a trabajar con el siguiente caso. Vamos a ver. En este caso tendremos que ampliar un poco. Con esto trabajaríamos. Como nosotros nos encontramos coeficiente de fricción transversal con estos valores. Bueno, en nuestro caso vamos a trabajar tomando en cuenta esto de acá también. Esto de acá, en este caso estamos trabajando con un peralte máximo de 8%. Con esto de acá. Entonces tomaríamos los siguientes valores. El móvil ingresa por el punto M con una velocidad de 90, es decir, en este caso el coeficiente de fricción transversal máximo vendría a ser a 0.13. Sale por el punto N con una velocidad de 60 km por hora, es decir, un valor de 0.15. Como habrán notado, para una velocidad de 70 y 80 km por hora, el coeficiente de fricción transversal máximo es el mismo, 0.14. Bien, una vez visto eso, pasamos a la resolución de lo que es los radios mínimos. Y acá, bueno, nos dice que la longitud mínima tipo S son cuyos alineamientos rectos entre alineamientos con radios de curvatura en sentido contrario, y lo que es la longitud mínima tipo O es un alineamiento recto entre alineamientos con radios de curvatura del mismo sentido. La longitud máxima, valga la redundancia, es una longitud máxima deseable. Los tres están, cuyas unidades es metro, y bueno, la velocidad de diseño, que está en km por hora. Voy a explicarles solamente uno. Bueno, el resto se supone que se trabaja idéntico. Para este caso, para un radio mínimo 1, trabajamos con una velocidad de diseño de 90 km por hora, 90 km por hora al cuadrado, sobre 127 por el peralte máximo, 0.8, más el coeficiente de fricción para una velocidad 90, 0.13, dándonos un valor de 303.70 metros. Igualmente un radio mínimo 2, para una velocidad de 80, tenemos un valor de 229.10, y para un radio mínimo, para una velocidad de 70 km por hora, como les había comentado ya, el coeficiente de fricción transversal máximo va a ser el mismo. El peralte máximo es invariable para todos los radios mínimos, y pues acá solamente cambiaría lo que es el coeficiente de fricción transversal y lo que es la velocidad de diseño. Bien, para una velocidad de 70 tenemos un radio mínimo de 175.40 metros, para un radio mínimo de 60, para una velocidad de 60 km por hora tenemos un radio mínimo de 123.20 metros. Para lo que son los radios mínimos, nos podemos
evitar de hacer todo este cálculo, ya que en la norma DG 2018 ya están calculados estos valores. Miren, pasamos acá, esto de acá. Miren, nosotros tomaríamos este valor de acá, radio calculado en metros. Ese valor tomaríamos. Tengan cuidado al momento de dar su examen. Si el caso lo requiere, ¿no? O en el caso se topan con ese caso, se tomaría este valor calculado más no el valor redondeado. Este valor redondeado se tomaría ya para cuestión de diseño, ya en sí, para un trabajo específico. Nosotros estamos trabajando con un peralte máximo de 8%, entonces por lo tanto tomaríamos estos valores de acá. Miren, cuando nosotros trabajamos con una velocidad de 90, justamente encontramos que nuestro valor era 303.70 y para una velocidad de 60, 123.2. Es el mismo. Por eso les digo, evitarían realizar ese trabajo. Volvemos a su estado normal. Bien, una vez calculado lo que son los radios mínimos, pasamos a calcular la longitud de tangentes máximas, ¿no? Tramos tangentes. La longitud máxima para una velocidad de 90 km por hora nos da un valor de 1503 metros. Aplicando la fórmula, ¿no? Obviamente estas tres fórmulas de acá. Para una longitud mínima S, la primera longitud de tramo tangente vendría a ser igual a un valor de 118.20 metros. Para una longitud mínima tipo O, un valor de 208.50 metros. Para una longitud mínima S2, un valor de 90.40 metros. Y finalmente, ¿no?, la longitud máxima tipo 2 o segunda, 16.70 por 60 km por hora, dándonos un valor de 1002 metros. Entonces ustedes dirán, ¿qué es una longitud mínima S? Una longitud mínima S vendría a ser igual a este valor. Vamos. Esto de acá. Si el móvil ingresa así, está ingresando así, esto vendría a ser lo que es una longitud mínima S. En cambio, si la trayectoria que toma el móvil es el siguiente, esto vendría a ser una longitud tipo U. Vamos a verlo arriba en lo que es la gráfica que nos da. Esto vendría a ser nuestra longitud mínima S1. Y esto vendría a ser nuestra longitud mínima S2 y nuestra longitud mínima O. Bien, ya teniendo en cuenta eso, pasamos a calcularlos. Bueno, que ya le habíamos calculado. Ya obtenemos estos valores. Ahora, calculamos lo que son las longitudes de curva. En la curva 1, entonces sería 2 veces pi por el radio, que sería 303.70 por el ángulo 110 sobre 360, dándonos un valor de 583.10 metros. Seguimos el mismo procedimiento para la curva 2, simplemente cambiamos lo que es el radio y el ángulo, dándonos un valor de 519.80 metros. Lo mismo realizamos para la curva 3,
el radio mínimo 175.40, el ángulo de la curva 150, nos da un valor de 459.20 metros. Calculamos la longitud de curva última, el radio mínimo de 123.20 metros, un ángulo de 170, dándonos un valor de 365.50 metros. Lo que nos pide es la longitud de A a B y puntos de control. Para calcular la longitud de A a B o de M a N, simplemente sumamos los siguientes valores. Sumaríamos todo lo que son las longitudes de tramos tangentes más la longitud de curvas. 1, 2, 3, bueno, hasta la 4. La sumatoria de los siguientes valores nos daría un resultado de 4.849.70 metros. En el ejercicio como dato nos dice que en el punto N tenemos una progresiva de 20 kilómetros. Es decir, en este punto su progresiva es 20 kilómetros. Por lo tanto, esta progresiva tiene que ser menor, ya que el móvil inicia por este lado, ¿no? De sur a norte. Por lo tanto, tendría que ser menor ese valor. Bien. Control en N vendría a ser 20 kilómetros y el control en M vendría a ser los 20 kilómetros menos la longitud M a N. Damos un valor de 15 kilómetros más 150.30 metros. Para el inciso 2 nos dice calcular la longitud de visibilidad de parada. Bueno, la distancia de visibilidad parada en la curva 1 y en la curva 3. Para ello, según norma, aplicamos la siguiente fórmula. Distancia de parada en metros va a ser igual a la velocidad de diseño por el tiempo de percepción más la reacción en segundos, que este toma un valor de 2.5 para todos los casos, sobre 3.6 más la velocidad de diseño al cuadrado sobre 254 por el coeficiente de fricción transversal. Ese coeficiente de fricción en un pavimento húmedo más la pendiente longitudinal, más menos la pendiente longitudinal. Nos dice que cuando nos dan la pendiente positiva, cuando nos dan una pendiente positiva, nos dice que el móvil sube con respecto al sentido de la circulación. Cuando nos da una pendiente negativa, el móvil bajaría respecto al sentido de la circulación. Entonces calculamos la distancia de parada en la curva 1 y en la curva 3. En la curva 1 tiene una distancia de 90 km por hora. Simplemente aplicamos la siguiente fórmula. Entonces, la velocidad de diseño 90 por el tiempo de percepción a la reacción, que les decía que siempre va a ser 2.5 sobre 3.6. La velocidad de diseño 90 km por hora al cuadrado sobre 254. Esta parte de acá, el coeficiente de fricción en un pavimento húmedo, porque la pendiente longitudinal siempre nos dan como dato, ¿no? Ya sea positiva o negativa. En nuestro caso nos da positiva más 6% y negativa menos 5%. Pero este caso el coeficiente de fricción en un pavimento húmedo tomaríamos de una tabla de la norma AASHTO. En este caso, nosotros estamos trabajando con una velocidad de diseño, nos dice para una velocidad de diseño de 90 km por hora, vendría a ser
0.315 y para una velocidad de diseño de 70 en la curva 3 de 0.330. Con estos de acá trabajaremos. Bueno, esto sería todos los valores, ¿no? Desde una velocidad de 30 hasta una velocidad de 120 metros. Kilómetros por hora. Volvemos a su estado normal. Entonces, 0.315 y 0.330. Dándonos un valor de 147.50 metros en la curva 1 y en la curva 3 117.50 metros. En el inciso se nos pide calcular la distancia de visibilidad en una curva, en este caso en la curva 1 y en la curva 3. Para ello, según norma, aplicamos la siguiente fórmula. La distancia de visibilidad en curva va a ser igual a la distancia de parada al cuadrado sobre 8 por el radio menos la altura del obstáculo. En este caso siempre va a ser 1.50 metros. Entonces, realizando el cálculo, para lo que es la curva 1, en la curva 1 ya habíamos calculado la distancia de parada, 147.50 metros, y para lo que es la curva 3, una distancia de parada de 117.50 metros. Esto de acá lo reemplazamos en el nominador y obtenemos los valores de 7.50 metros y 8.30 metros. Finalmente, el último inciso nos pide calcular la distancia de visibilidad de cruce en la curva 2 y 4. Para ello vamos a aplicar tres fórmulas. La primera va a ser igual al tiempo de cruce. Para el tiempo de cruce sumamos dos tiempos, un tiempo 1 y un tiempo 2. El tiempo 1 va a ser igual al tiempo de percepción más la reacción del conductor que cruza adoptado en 2.5 segundos. El tiempo 2 vendría a ser el tiempo requerido para acelerar y recorrer la distancia S, cruzando la vía principal en segundos. En este caso va a ser igual a 2 veces la D siempre va a ser 3 o 1.50 metros, dependiendo si es urbano o es rural la zona. W vendría a ser el ancho de la vía principal en metros y L depende del tipo de vehículo. En nuestro caso, como es un semirremolque, vendría a ser un vehículo articulado, tomaríamos el valor de 20.50 metros. En este caso, para la aceleración del vehículo, para un vehículo articulado, en nuestro caso un semirremolque, tomaríamos un valor de 0.055. Bueno, si es un camión tomaríamos 0.075 y si es un vehículo liviano 0.50 metros. Ahora, para lo que es el ancho de vía, he tomado lo que es una tabla del DG 2018 en la cual vamos a poder observar. En el problema nos dice que es una carretera de primera clase tipo 2. Tomaríamos los siguientes valores: 7.20, y adicionaríamos lo que es el ancho de berma. Igualmente nos ubicamos en la tabla y seleccionamos una carretera de primera clase tipo 2, sería 3 metros. Volvemos a su estado normal. Entonces, la última fórmula vendría a ser la distancia de cruce, va a ser igual a la velocidad de diseño por el tiempo de cruce sobre 3.6. Como les decía, el tiempo 1 siempre va a ser 2.5 segundos. Lo único que nos quedaría calcular es el tiempo 2.
El tiempo 2 por fórmula, como ya les había comentado, 10.20 el ancho de vía y 20.50 por ser un vehículo articulado, en este caso 20.50 metros y 0.55 para lo que es la aceleración. Operando esto nos da un valor de 10.93 segundos. Sumamos el tiempo de cruce, los 2.5 segundos más 10.93 segundos, dándonos un valor de 13.43 segundos. Para lo que es la curva, ahora calculamos para la curva 2 con una velocidad de 80 km por hora, nos da una distancia de visibilidad de cruce de 298.50 metros. Sería la velocidad de diseño por el tiempo de cruce. Igualmente hacemos la misma operación para la curva 4 para una velocidad de 60 km por hora, dándonos un valor de 223.80 metros. Bien, eso sería todo. Muchas gracias.